Bueno, pues la novedad en el terreno astronómico es que un meteorito va a pasar muy cerca de la Tierra, pero no va a causar ningún daño. Los científicos lo están analizando, fue descubierto ya, creo que por españoles, ¿no? Desde el año pasado. Y su trayectoria, pues va a pasar rozando la Tierra, digamos, aunque la distancia es enorme. Su velocidad es impresionante, su tamaño es como para asustar a los dinosaurios. Porque un meteorito, cuentan, caído en Yucatán precisamente, fue el causante de la desaparición de los mastodontes. De toda especie mayor que un conejo. Pues es que cae y levanta un terregal, a pesar de haber caído en el mar, estaba muy bajito, levanta un terregal en tal forma que oscurece la Tierra, impide que pasen los rayos del sol y se acabe el alimento esencial de los que ahora conocemos, porque se han reconstruido y se han utilizado en muchas películas de ficción. Bueno, eso fue hace muchísimos años, pero que va a pasar cerquita no va a ser más que un espectáculo. Hoy va a pasar, hoy precisamente, un espectáculo para los que tienen poderosos telescopios. A simple vista no se puede ver, pero el sol lo ilumina en cierto punto y un telescopio sí lo registra. Pero ¿qué creen? Coincidente con eso mismo, hubo una lluvia de meteoritos en Rusia. Rusia también tuvo un impacto de un meteorito muy impresionante, a principios del siglo. Del siglo XX, en 1907, me parece que lo llaman el evento de Tunguska. Ándale, ese mero. Y que algo cayó del espacio, estalló y aplastó todos los árboles del bosque. En un área así radial, ¿no? Sí. Hay unas fotos impresionantes. Sí, hay testimonios. Además se habla de que los testimonios del impacto, la explosión, pues, se registró a muchos kilómetros de distancia. Bueno, pues esta mañana una lluvia de meteoritos con tal fuerza y tal tamaño que destruyeron por la pura onda expansiva. Sí, los cristales. Sí. Entonces hay gente lesionada con esa y se derrumbó un techo grandote, pero sin graves consecuencias. 500,000 de heridos en Rusia por los fragmentos de este meteorito que cayó hoy en la mañana. Centenares de personas sufren cortes por la rotura de cristales. 3 están graves. 500 personas heridas, 3 de ellas de gravedad, por esa lluvia de meteoritos que han impactado esta madrugada en la zona de los Urales en Rusia. La mayoría cortes por rotura de cristales, ya que la onda expansiva ha hecho estallar las ventanas de muchos edificios. 5 personas hospitalizadas, 3 de ellas en grave estado. Pese a que por el momento no se tienen datos concluyentes sobre si se trata de un meteorito de gran tamaño desintegrado antes de llegar a la Tierra o numerosos meteoritos pequeños, todo apunta a que se ha tratado de un meteoro que se incendió al aproximarse a la Tierra y se desintegró en pequeños fragmentos. Solo han producido daños en una zona en donde incluso un gran trozo cayó en un lago y se hundió el techo de una factoría de zinc por impacto de una de las partículas del meteorito, y las autoridades han tomado niveles de radiación, ya que tenían el temor de que alguna causa-efecto de este tipo de material llegado, veto a saber de dónde, pudiera haber cambiado las mediciones de esos, ¿cómo se llaman? Geiger. Los contadores Geiger. Sí. Esos. En 1908 un meteorito en Rusia alcanzó una zona de más de 2,000 kilómetros cuadrados en Siberia y causó roturas de cristales a cerca de 200
kilómetros de distancia del punto del impacto. Esta es la información más sorprendente hoy, a pesar de que apenas estamos empezando el día, porque dudo que en el resto de esta fecha haya una cosa más impresionante. No, a ver, otro meteorito hoy no cae. Bueno, sería cuestión de ver si las imágenes que capten del asteroide que va a pasar a una altura como de 17,000. Aquel no va a haber imágenes. De hay una estela, una estela luminosa y de humo. Es que hace ruido cuando entra a la atmósfera, como un avión supersónico. Rompe la barrera del sonido y se oye la explosión de la barrera del sonido. Y luego la onda de choque, muy lejos, muy lejos. Dora, que vio las imágenes, lo ha de recordar como todos lo vimos. Hasta las alarmas de los coches. Se disparó todo. Y tú mencionas rotura de vidrios y un techo. No, fue brutal. Afortunadamente en muchos lugares tienen cámara y fue lo que yo vi. No solo la entrada a la Tierra, que se ve pues de película prácticamente, esa luz, esa bola de luz, y el aficionado toma hasta el momento del impacto, pero después se fueron sumando imágenes a lo largo de la transmisión, y en las oficinas fue como una descarga de un terremoto. Está una chica platicando, sonriendo, y vuela todo, una puerta también de una bodega, en fin. Hay un edificio en el que prácticamente se le desprenden las ventanas, y no es un edificio alto, pero como prácticamente como vuelan, como cuando están destruyendo un edificio que sale la ventana así enterita. No, fíjate que los meteoritos tienen ahora, en este momento, tienen más valor que el oro. Es verdad. Hay una máquina que es como una trilladora, la has visto, ¿verdad? Es una trilladora, pero es sensible al metal, como los buscadores de tesoros, ¿no? Nada más que esta es grande y es impresionante, pero la fabricaron unos que llegan a donde les dicen que han caído piedrotas del cielo y ponen a rastrear todo ese terreno. Así es que ahorita es de día en Rusia también, que les tocó a la mitad del día a ellos. Por eso hay muchas tomas y por eso es más llamativo. Y dicen que los daños y la cantidad de heridos son pocos porque la zona no era excesivamente poblada. Sí. Imagínate si cae en una ciudad importante. Es como, ¿se acuerdan aquel terremoto en Alaska, en Anchorage? Un terremoto de los más destructivos que se haya visto caer, sufrir la tierra. Pero como era una zona muy despoblada, pero cuando vemos las imágenes de los efectos, nos asustamos. Las calles cambiaron de nivel, los coches salieron volando. En zanjas, ¿no? Una cosa terrible. Bueno, luego también van a los polos y a Groenlandia, y en las grandes extensiones de puro hielo, cualquier manchita negra que encuentren es un meteorito. Entonces ahí encuentran muy fácilmente meteoritos. Cuando uno levanta la vista y hay un espacio muy amplio, sin techo, puede ver, puede caerle. Es decir, si le toca la suerte de ver en pleno día, porque en la noche son las estrellas fugaces, esas famosas. Pero si en pleno día viene un pedrusco de esos, por diminuto que sea, se ve en la inmensidad, pues, cuando en estos días que ha estado muy claro el cielo en esta ciudad. En Gustavo A. Madero, Jessica López López, 50 años. El meteoro que comenta Héctor ya llegó a los Montes Urales, en Rusia. Tuvo consecuencias, 700 heridos, y causó gran estruendo. No, pero son distintos, son otros. El que va a pasar, a lo mucho, tira un satélite. Porque va a pasar entre la Tierra y los satélites. Los geoestacionarios a esa altura están detenidos. Sí. Pero es difícil que le pegue a uno. Sí, pero podría pasar. O los podría mover.
No, y si ese meteoro cayera en la Tierra, sería ahí sí fuerte. No, pero es muy difícil que pase algo. En la Tierra no va a pasar nada. Este fue un pedacito que venía por otro lado y que coincidió. El otro a lo mucho mueve un satélite, lo tira, lo daña, nada más. González de Coyoacán. Admiro a los chinos y a los japoneses por entrar a sus casas sin zapatos. Sus casas son de madera y sus vidrios son de papel. Lo elaboran con arroz. Por lo tanto, ellos no tienen problema como los rusos con sus ventanas de vidrio, al caer los meteoritos. Y por otro lado, quiero saber, si un vidrio de 5 milímetros, cubierto con plástico como el que le ponen a los autos, aguantaría el estruendo de la lluvia de meteoritos como pasó en Rusia. No, pero esa es otra técnica. Es un cristal que tiene en la parte de en medio como alma un plástico, ¿no? Sí. Impide que estalle en pedazos y pueda herir a quienes están cerca. Cristal inastillable se llama. Ándale, ese. Luego le ponen una lámina, Una película. una película contra asaltos. ¿Es el templado? No, ese no, es es otro. diferente. cualquier cristal. Sí, Sí. pero Ese vidrio luego se utiliza mucho en visores, precisamente porque no se astilla. Si llegas a sufrir algún accidente, para que no se te vaya a enterrar. visores que se utilizan en Pues para nadar. investigación Para... submarina. Ujú. Pero O sea, según yo, están hablando de tres cosas distintas. Los visores que se utilizan en los En el buceo. en que el de buceo, buceo. en cualquier cosa de esas que está, los cristales, algunos de los lentes, son los que no se astillan, que no tienen filo cuando se rompen. Se hacen añicos, pero no cortan. El del coche es diferente, trae una película en medio. Se supone que es para que no entre, sobre todo el parabrisas, que no se vaya al interior del coche en un accidente. Y ese luego- sí corta. Y ese sí corta a veces. Y luego hay la película que le ponen, se las ponen a los edificios muy grandes, muy altos, porque se estrellan pájaros, se estrellan piedras por el mismo viento. Y la película los protege, es como un blindaje ligero. Blindaje. El plástico alcanza a moverse como plástico tal para el golpe. Aquí tenemos una cabina de cristal y no tenía esa protección y la pedimos porque le pasó a Marcos Hipólito, ¿se acuerdan? ¿Cómo En olvidar? otra empresa no abrió la puerta, pasó a través de la puerta, pero tenía cristal. Se sintió fantasma. Con esta cabeza tan dura que tiene. Pues, además, ni cuenta se dio cuando lo percibió, es porque ya estaba hecho pedazos el cristalote aquel. Oye, y él le suena, bueno, golpeado. Cuando... No, No nada le más pasó un nada. cortecito pequeño, muy por suerte, Sí, por suerte. muy pequeño en una pierna. Y lo que dice de que los en Oriente entran descalzos a la casa, nada más los japoneses. No, Los chinos Chinos, usan sus zapatos, y el uso de paredes de papel en Japón pues ya Ya es una desapareció. reliquia del pasado. Y tuvo que ver con el gran incendio de Tokio de 1922, donde pues, quedó arrasado Tokio por un incendio después del terremoto, y que todas las casas de papel y madera, pues una Desapareció. mortandad espantosa. Sí, porque no tenían materiales, por eso hacían eso de papel. Era lo único que tenían a la mano. Pero cae un meteorito en una zona de casas de esas y las destruye, no solo las ventanas, sino las casas. Pero de veras, si entras con los zapatos a una casa de un japonés, te corre. Pero te corre, te grita prácticamente, se asusta, se sorprende, ¿no? De ver que no tienes esa costumbre, Cortesía. ese respeto. Cortesía. Incluso en una ciudad, no sé si es Kioto o tiene algún otro nombre, que es donde se concentran las geishas y donde todavía hay lugares muy tradicionales, ni siquiera ahí ya hay casas de madera, ya son casas construidas a lo occidental. Sí. Geishas hay en todo Japón. Sí, pero hay un lugar en donde están más abundantemente. También eso Pues ya en las es- ciudades más grandes, pues por supuesto que hay más. No, es una demanda. población pequeña. Ah, Que bueno, ha de tiene ser, casas debe de ser una té. escuela.
Y bueno, recordando lo de los vidrios, hace mucho tiempo en un programa para niños decían que también para las películas utilizaban vidrios de azúcar para los actores que sí rompían alguno, sí. Eran elaborados con azúcar. Las botellas. O algunas cosas. Las botellas. Los cristales donde los avientan. Sí. Y se caen en los pleitos de cantina. Son cristales doctorados.